Desde los albores de la civilización, la humanidad ha buscado castigar a quienes rompen sus leyes. Pero existen lugares donde el castigo se convierte en una pesadilla interminable. Hoy te llevaré a través de las 10 prisiones más peligrosas del mundo, donde la esperanza muere y la crueldad humana no tiene límites. En Colorado, en medio de un paisaje desolado y árido, se encuentra una de las prisiones más infames del mundo. ADX Florence es la prisión más segura de Estados Unidos, conocida por su extrema seguridad y medidas de aislamiento. Diseñada para el aislamiento total, esta prisión alberga a los criminales más peligrosos del país. Aquí, terroristas, líderes de cárteles y asesinos en serie pasan 23 horas al día en celdas de concreto, sin contacto humano. Las celdas son pequeñas, con solo lo esencial para sobrevivir. La única ventana muestra solo un trozo de cielo. La soledad es absoluta. Los prisioneros no tienen acceso a la luz natural ni a la interacción social. El silencio es tan opresivo que muchos pierden la razón. La falta de estímulos y la constante vigilancia llevan a un deterioro mental inevitable. ADX Florence no busca rehabilitar, sino controlar y quebrar la mente. Los prisioneros son sometidos a un régimen de aislamiento extremo. Es un lugar donde el castigo es la ausencia total de existencia. La vida en ADX Florence es una existencia vacía, marcada por la soledad y el aislamiento. En Maracaibo, Venezuela, la Sabaneta fue sinónimo de caos y brutalidad. Hacinada y controlada por planes armados, la violencia era la ley y las masacres, comunes. Más que una prisión, era una universidad del crimen donde solo los más despiadados sobrevivían. En São Paulo, Carandiru fue un símbolo de brutalidad y violaciones de derechos humanos. Superpoblada y dominada por bandas, la violencia y las enfermedades eran constantes. En 1992, la policía militar masacró a más de 100 reclusos durante un motín. La prisión fue demolida, pero su legado de horror persiste. Carandiru es una advertencia de lo que ocurre cuando el Estado responde a la violencia con más violencia. En Tailandia, Bang Kwang es temida por criminales de todo el mundo. Los reclusos llevan grilletes de hierro, las celdas están superpobladas y la comida es escasa. La desnutrición y las enfermedades son rampantes. La atención médica, casi inexistente. El corredor de la muerte es una sombra constante, con ejecuciones sin previo aviso. Aquí, la esperanza se desvanece rápidamente, reemplazada por el hambre y el miedo. En la frontera rusa, donde el invierno parece eterno y la nieve cubre todo como un manto de silencio, se esconde una de las prisiones más temidas y aisladas del mundo. Black Dolphin. Este lugar, rodeado de vastos bosques y alejado de cualquier rastro de civilización, es conocido como la tumba de los monstruos. Black Dolphin alberga a los peores criminales de Rusia, asesinos en serie, violadores, caníbales y terroristas. Aquí no hay segundas oportunidades ni redención posible. Cada recluso ha sido condenado a cadena perpetua por crímenes que estremecen incluso a los más duros. Los rostros tras las rejas cuentan historias de horror y violencia. Muchos de estos hombres han cometido actos tan atroces que la sociedad solo puede responder con el aislamiento total. Los reclusos pasan 16 horas de pie, vigilados las 24 horas, sin privacidad ni contacto humano real. Cada movimiento es monitoreado por cámaras y guardias, y hasta el más mínimo error puede costarles caro. Al salir de la celda, caminan encorvados y vendados, sin saber a dónde los llevan, privados de cualquier sentido de orientación o libertad. Siempre escoltados por guardias armados y perros entrenados, el miedo y la tensión son constantes. Nadie puede bajar la guardia, ni siquiera por un segundo. No hay talleres, ni bibliotecas, ni actividades de rehabilitación. El tiempo aquí se mide solo en rutinas repetitivas y en el peso del silencio. La soledad es absoluta.
Los reclusos viven aislados, sin posibilidad de comunicarse entre sí, sumidos en un silencio aplastante que puede quebrar hasta la mente más fuerte. El único ejercicio permitido es caminar en una pequeña jaula al aire libre, bajo la mirada atenta de los guardias. No hay contacto con la naturaleza, solo rejas y concreto. Black Dolphin es un agujero negro psicológico, un lugar donde la esperanza se desvanece y la mente se enfrenta a sus propios demonios. Aquí, los monstruos de la sociedad desaparecen en el olvido, condenados a vivir el resto de sus días en la oscuridad, lejos de cualquier redención o compasión. En Ruanda, Gitarama fue el epítome del horror tras el genocidio. Construida para 400, llegó a albergar a más de 7,000 prisioneros, obligados a estar de pie en la inmundicia. El hambre y la enfermedad eran tan extremos que hubo casos de canibalismo. Gitarama es un recordatorio de hasta dónde puede caer la humanidad. En Nueva York, Rikers Island es un complejo de 10 cárceles marcado por la violencia y la corrupción. Pandillas controlan el interior y los guardias son conocidos por su brutalidad. Muchos reclusos esperan juicio, pero eso no los protege del infierno diario. El caso de Kalief Browder, destruido por el aislamiento y el abuso, expuso la disfunción del sistema. Rikers es un símbolo de un sistema roto que aún atormenta a miles. En París, la Santé es famosa por su atmósfera opresiva y su alta tasa de suicidios. El verdadero terror es psicológico, humillación, abuso y desesperanza. Las celdas son pequeñas, sucias y superpobladas. El abandono y la crueldad empujan a muchos al límite. La Santé es un lugar donde la muerte parece más misericordiosa que la vida. En una isla helada de Rusia, Petak es la prisión más aislada del país. Rodeada por el lago Blanco, escapar es imposible. Los reclusos pasan casi todo el día encerrados, con visitas y correspondencia mínimas. No hay trabajo ni actividades, solo monotonía y soledad. El aislamiento destruye la mente y el alma. Petak es una tumba para los vivos, donde los hombres desaparecen lentamente. En Siria, Tadmur fue una máquina de tortura y muerte bajo el régimen de Hafez al-Assad. Los prisioneros sufrían torturas diarias y ejecuciones arbitrarias. En 1980, una masacre dejó cientos de muertos en horas. El terror psicológico era constante. La vida no tenía valor. Tadmur fue destruida, pero su legado de horror permanece. Es un monumento a la tiranía y la depravación humana. Nuestro viaje termina aquí, pero los ecos de estos lugares no se apagan. Siguen resonando en las paredes, en los pasillos vacíos, en cada rincón donde alguna vez hubo vida y esperanza. Las historias de quienes pasaron por aquí, sus gritos y susurros, quedan atrapados en el aire, recordándonos que el pasado nunca desaparece del todo. Estas prisiones son cicatrices profundas en la civilización, marcas imborrables que nos muestran hasta dónde puede llegar la humanidad cuando olvida la compasión. Son monumentos a la brutalidad, pero también a la resistencia de quienes sobrevivieron tras sus muros. Cada piedra, cada alambre de púas, cuenta una historia de sufrimiento, pero también de lucha y esperanza. Nos obligan a preguntarnos, ¿dónde termina la justicia y comienza la venganza? ¿Hasta qué punto el encierro es una solución? ¿Y cuándo se convierte en un castigo cruel? Estas preguntas nos persiguen, nos incomodan y nos invitan a reflexionar sobre el verdadero significado de la justicia. Las prisiones reflejan nuestros miedos más profundos y nuestros fracasos como sociedad. Son espejos de lo que no queremos ver: la marginación, la desesperanza, la violencia institucionalizada. Nos muestran que, a veces, el verdadero monstruo no está tras las rejas, sino en el sistema que las construyó. La próxima vez que pienses en una prisión, recuerda la soledad que se respira en cada celda, la violencia silenciosa que se esconde en cada esquina y la desesperanza que pesa sobre quienes viven allí.
No son solo edificios, son mundos enteros de dolor y resistencia, de historias que merecen ser escuchadas. Gracias por acompañarme en este recorrido perturbador y necesario. Espero que este viaje te haya hecho reflexionar y mirar con otros ojos estos lugares olvidados, donde el eco de los gritos aún resuena, esperando ser escuchado. Si te impactó este relato, comparte y suscríbete para más viajes a lo desconocido. Juntos, sigamos explorando las sombras y buscando la verdad detrás de los muros.